Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde exploramos rincones del mundo y celebramos el amor en todas sus formas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que les va a derretir el corazón. Prepárense para un viaje romántico o una escapada de ensueño, porque hoy vamos a revivir el aniversario mágico de Halil Ibrahim y Esla en la ciudad del amor, en París. Sí, escucharon bien, París. No sé ustedes, pero yo ya estoy suspirando. Vamos a sumergirnos en su experiencia, desde los clásicos imperdibles hasta los rincones más encantadores, y descubrir cómo transformaron la ciudad en su propio cuento de hadas. Antes de que nos perdamos en la belleza de París, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta viajar, si aman las historias de amor, y si disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así podrán acompañarnos en todas nuestras aventuras. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a París. Imaginen esto, Halil Ibrahim, con una sonrisa que ilumina más que la Torre Eiffel, y Esla, con esa elegancia natural que la hace brillar como una estrella en el cielo parisino. Su aniversario comenzó con un clásico, un paseo romántico a lo largo del Sena. Con el sol acariciando sus rostros y el agua reflejando la belleza de la ciudad, caminaron tomados de la mano, contándose secretos al oído y riendo como si fueran los únicos dos habitantes de París. Por supuesto, ninguna visita a París está completa sin una parada en la majestuosa Torre Eiffel. Halil Ibrahim y Esla no fueron la excepción. Subieron hasta la cima, donde la vista era simplemente impresionante. Desde allí arriba pudieron contemplar la ciudad en todo su esplendor, con sus tejados grises, sus calles laberínticas y sus monumentos emblemáticos. Se abrazaron fuerte sintiendo la magia del momento y sellando su amor con un beso bajo el cielo parisino. Pero París no es solo la Torre Eiffel. Es mucho más que eso. Es un laberinto de calles adoquinadas, de cafés acogedores y de rincones llenos de encanto. Halil Ibrahim y Esla se perdieron deliberadamente en el barrio de Montmartre, el corazón artístico de la ciudad. Caminaron entre pintores y caricaturistas, admiraron la arquitectura bohemia, y respiraron la atmósfera creativa que impregna cada rincón. Se detuvieron en un pequeño café, donde pidieron un par de crepes y un café au lait. Se sentaron en una mesa en la terraza observando a la gente pasar y disfrutando del ambiente parisino. Hablaron de sus sueños, de sus metas y de su amor mutuo. Se rieron, se acariciaron y se dedicaron miradas llenas de ternura. En ese momento el mundo se detuvo para ellos. Pero la magia no se detuvo ahí. Después del café, decidieron adentrarse más en Montmartre. Encontraron una pequeña tienda de antigüedades y pasaron un buen rato revisando objetos curiosos, riendo y adivinando las historias detrás de cada uno. Esla encontró un broche antiguo que le encantó y Halil Ibrahim, sin dudarlo, se lo compró como un recuerdo especial de su día en Montmartre. Después de Montmartre, Halil Ibrahim y Esla visitaron el Museo del Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. No se detuvieron en todas las obras de arte, porque eso sería imposible, pero se centraron en las que más les llamaban la atención. Admiraron la Mona Lisa, la Venus de Milo y otras obras maestras que forman parte del patrimonio de la humanidad. Se maravillaron con la belleza del arte y con la creatividad del ser humano. Para romper con la seriedad del museo, Halil Ibrahim le susurró a Esla una broma sobre la Mona Lisa, haciéndola reír disimuladamente y ganándose una mirada de reprobación de un guardia cercano. Se dieron cuenta de que incluso en los lugares más solemnes, siempre podían encontrar una manera de compartir un momento divertido. Al salir del Louvre decidieron tomar un paseo en barco por el Jardín de las Tullerías, disfrutando de las esculturas y la exuberante vegetación. Pero no todo fue visitar museos y monumentos. Halil Ibrahim y Esla también se dieron el gusto de disfrutar de la gastronomía francesa. Cenaron en un restaurante elegante donde degustaron platos exquisitos y bebieron vino de la mejor calidad. Saborearon cada bocado, disfrutando de la explosión de sabores y de la experiencia culinaria. Se sintieron como reyes y reinas, celebrando su amor con una cena inolvidable. El restaurante que eligieron, un pequeño bistró en el Marais, estaba decorado con luces cálidas y velas, creando una atmósfera íntima y romántica. El menú degustación incluía foie gras, confit de pato y crème brûlée, una combinación de sabores que dejó a Esla y Halil Ibrahim completamente extasiados. Entre plato y plato brindaron por su amor y por muchos años más juntos.
Y por supuesto, no podía faltar un paseo en barco por el Sena al atardecer. Con la ciudad iluminándose a su alrededor, Halil Ibrahim y Esla se abrazaron y se besaron, sintiendo la magia del momento. El agua reflejaba las luces de la ciudad, creando un espectáculo impresionante. Fue un momento mágico, un recuerdo que guardarán para siempre en sus corazones. Durante el paseo en barco, un músico callejero comenzó a tocar una melodía romántica con su acordeón. Halil Ibrahim invitó a Esla a bailar en la cubierta del barco, y juntos se movieron al ritmo de la música, rodeados por la belleza de París. Otros pasajeros del barco los observaban con admiración, contagiados por su alegría y su amor. Además de los lugares más turísticos, Halil Ibrahim y Esla también exploraron rincones más escondidos y menos conocidos de París. Visitaron el Jardín de Luxemburgo, un oasis de paz y tranquilidad en el corazón de la ciudad. Pasearon por sus senderos, admiraron sus estatuas y se sentaron a descansar en uno de sus bancos. Disfrutaron de la naturaleza y de la belleza del entorno. Allí, alquilaron un pequeño bote a vela para navegar en el estanque central del jardín. Halil Ibrahim, con su torpeza habitual, chocó el bote contra el borde varias veces, provocando las risas de Esla y de otros niños que jugaban cerca. También se adentraron en el barrio de Le Marais, un laberinto de calles estrechas y sinuosas, llenas de tiendas de antigüedades, galerías de arte y restaurantes con encanto. Se perdieron en sus calles, descubriendo rincones inesperados y disfrutando del ambiente bohemio y cosmopolita. En Le Marais encontraron una pequeña tienda que vendía perfumes artesanales. Esla y Halil Ibrahim pasaron un buen rato probando diferentes fragancias, eligiendo una para el otro. Esla escogió un perfume floral y delicado para Halil Ibrahim, mientras que él optó por una fragancia amaderada y sofisticada para Esla. Una noche Halil Ibrahim sorprendió a Esla con una serenata bajo la ventana de su hotel. Contrató a un grupo de músicos que tocaron canciones románticas, mientras él le dedicaba unas palabras llenas de amor y admiración. Esla se emocionó hasta las lágrimas y le agradeció el gesto con un beso apasionado. Fue un momento inolvidable, una prueba más del amor que se profesan. El hotel donde se hospedaban, un boutique hotel en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, les había ayudado a organizar la serenata, decorando el balcón de su habitación con flores y luces. Otro día, decidieron hacer un picnic en el parque de los Buttes Chaumont, un parque con un lago artificial, una cascada y una gruta. Prepararon una cesta con comida deliciosa y se fueron a disfrutar de un día de campo en plena naturaleza. Se rieron, jugaron y se relajaron, disfrutando de la compañía mutua y de la belleza del entorno. Durante el picnic, una bandada de patos se acercó a ellos buscando comida. Esla y Halil Ibrahim les lanzaron trozos de pan, riendo al verlos competir por la comida. Y por supuesto, no podía faltar una visita a una pastelería francesa. Halil Ibrahim y Esla se deleitaron con una variedad de dulces exquisitos, desde macarons hasta éclairs, pasando por croissants y pains au chocolat. Saborearon cada bocado, disfrutando de la explosión de sabores y texturas. Se endulzaron la vida y celebraron su amor con un festín de dulces. La pastelería que eligieron, La Durée, era famosa por sus macarons de todos los colores y sabores. Esla y Halil Ibrahim compraron una caja llena de macarons y se los comieron sentados en una banca frente a la tienda, disfrutando de la vista y del delicioso sabor de los dulces. Pero el viaje de Halil Ibrahim y Esla a París no estuvo exento de pequeños contratiempos. Un día, mientras caminaban por el barrio latino, se perdieron y terminaron en una calle sin salida. Después de dar vueltas durante un buen rato, finalmente encontraron a alguien que les indicó el camino correcto. Otro día Halil Ibrahim olvidó su billetera en un café y tuvo que regresar corriendo para recuperarla. A pesar de estos pequeños problemas, Esla y Halil Ibrahim se tomaron todo con humor y siguieron disfrutando de su aniversario en París. Durante su estancia en París, Esla y Halil Ibrahim también aprendieron algunas frases en francés para poder comunicarse con los locales. Practicaron sus habilidades lingüísticas al pedir comida en los restaurantes, al comprar recuerdos en las tiendas y al preguntar por direcciones en la calle. Aunque su francés no era perfecto, los parisinos apreciaron su esfuerzo y los recibieron con amabilidad. En resumen, el aniversario de Halil Ibrahim y Esla en París fue un cuento de hadas hecho realidad. Disfrutaron de los clásicos imperdibles, exploraron rincones escondidos y celebraron su amor en la ciudad más romántica del mundo. Crearon recuerdos inolvidables que guardarán para siempre en sus corazones.
Cada detalle, desde la elección del hotel hasta la selección de las actividades, fue cuidadosamente planeado para crear una experiencia única y especial. Y ahora, mis queridos enamorados viajeros, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta escapada romántica a París tanto como yo. Hemos recorrido juntos la ciudad del amor, hemos revivido el aniversario mágico de Halil Ibrahim y Esla, y hemos soñado con un amor como el suyo. En resumen, hemos visto cómo París puede transformarse en el escenario perfecto para celebrar el amor, ya sea con paseos románticos a lo largo del Sena, visitas a monumentos emblemáticos, cenas elegantes, serenatas inesperadas o picnics en la naturaleza. Hemos descubierto que el amor está en los detalles, en las miradas, en las caricias y en los momentos compartidos. El viaje de Halil Ibrahim y Esla nos recuerda que el amor verdadero se alimenta de la aventura, la complicidad y la capacidad de disfrutar juntos de los pequeños placeres de la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a viajar, a amar y a soñar. Recuerden que el amor es el motor que mueve el mundo y que París es el lugar perfecto para celebrarlo. Que la historia de Halil Ibrahim y Esla les sirva de inspiración para crear sus propios momentos mágicos y celebrar el amor en cada etapa de sus vidas. Ahora, me gustaría pedirles un favor. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué les pareció el vídeo, cuál fue su parte favorita y qué otros destinos románticos les gustaría que exploráramos juntos. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Cuéntenme, ¿han visitado París? ¿Qué lugares recomendarían para una escapada romántica? ¿Cuál es su ciudad favorita para celebrar el amor? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta escapada romántica y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, mis enamorados viajeros. Y recuerden, el amor siempre es un buen motivo para viajar. Que su próxima aventura esté llena de romance, alegría y momentos inolvidables. Adiós.